Juntos tiene una interna y le hemos charlado en los dos primeros bloques con dos representantes de las corrientes que tiene a nivel provincial y por supuesto lo local. La izquierda también tiene una interna. Lo había dicho en este programa Pablo Lopardo del MST, que era importante comprender ese instrumento, esa herramienta para fortalecer una propuesta más amplia de lo que es el FITU o el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Bueno, corre la misma suerte conceptualmente en lo que decía sobre Juntos para la izquierda. Ojalá que esa herramienta que pensó Néstor Kirchner en su momento le dé mayor entidad, una modernización tal vez de lo que es la propuesta de izquierda para ir con un nivel de competitividad mayor a una elección general que será la de noviembre. En Moreno el MST presentó casi una lista propia. Del otro lado, dentro de lo que es el FITU, nuevamente insisto con esto, está el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS, ¿no? Sí. Hay tres partidos en una lista y un partido en la otra, para decirlo así. Bueno, en esa lista de tres partidos está Lorena Pereira como cabeza de lista. Lorena Pereira es docente. Primero una reflexión, te voy a pedir breve, de ser posible, pues se cumplieron 3 años de los asesinatos laborales de Sander Rubén. Y yo decía en el comienzo del programa que lo primero que tenemos que entender de ese dolor que será inmenso siempre, es la vida. La vida. La vida de los trabajadores, sí, pero fundamentalmente de los niños. De los niños y las niñas, es decir, porque son los primeros a proteger, desde ya los trabajadores. Y yo hacía el desafío públicamente que alguien me dijese si hoy las escuelas son dignas y seguras. Y si hago esta pregunta hacia atrás, si hace 20 años las escuelas eran dignas y seguras en Moreno, estoy seguro que no, por mi trabajo, ¿verdad? Te quiero preguntar a vos que me hagas una reflexión de los 3 años y si esas muertes no tienen que perder de vista que tienen que ser dignas, seguras, habitables y las mejores escuelas que existen en el mundo porque 2 compañeros se nos fueron. Te escucho. Sí, hace 3 años, cuando explotó la escuela 49, ¿no? y se produce el asesinato laboral de estos 2 trabajadores, la verdad que en realidad lo que va a mostrar justamente por un lado, es decir, todas las políticas de ajuste que se vienen dando durante todos los gobiernos y también desde el lugar del peronismo, ¿no? Porque en realidad durante muchos años se gobernó el peronismo y también las políticas de ajuste de lo que es el Cambiemos. Viste que se hace como una escisión, un corte, que el ajuste se dio en los 4 años de Macri, que efectivamente hubo un ajuste, y nos olvidamos de lo anterior. No, yo en realidad no estoy de acuerdo, porque en realidad las políticas de ajuste venían de hace un montón de años. Es decir, la problemática del gas, es decir, no es justamente que quizás acá en Moreno lo que sucedió es que se profundizó aún más por haber estado el Consejo Escolar intervenido. Pero las problemáticas de las escuelas nosotros venimos denunciando hace un montón de años. ¿Hace cuántos años sos docente? 11 años. ¿Y qué viste en 11 años? Mejor arranquemos por ahí. Y en realidad yo durante estos 11 años he tenido que viajar de escuela en escuelas, con lo cual conociendo cuáles son las realidades de las escuelas. ¿Y esas realidades? Claro, las problemáticas de las escuelas edilicias, digo, sí, ¿no? Son muchas veces terribles, que son justamente condiciones que no son seguras y no son dignas. Problemas de la luz, problemas de filtración de los techos, el agua, el gas, justamente quizás también hasta las aberturas de las puertas y ventanas eran inseguras, ¿no? Entonces todo eso es lo que yo fui recorriendo, es decir, a través, digamos, de todos estos años y en diferentes escuelas que yo, bueno, por mi situación particular de la materia que yo doy, es decir, he tenido que viajar por varias escuelas. ¿Qué das? Doy la materia psicología. Psicología, interesantísimo. Yo decía en la editorial del programa que trato de enfocar, desde antes por supuesto, pero más acentuadamente desde el 2 de agosto de 2018, que las escuelas tienen que ser, y lo digo siempre, como el último bastión del Estado, parado, ¿no? De pie, intentando darle a nuestros chicos la posibilidad de algún ejercicio igualitario que nunca ha sido tal y que creo que vamos perdiendo por goleada desde hace mucho tiempo.
porque no son las escuelas ni dignas de segura, porque los trabajadores no tienen la mejor prestación posible para dar el mejor conocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se hizo un ejercicio de la política partidaria que a mí no me asusta que haya pasado eso, porque para mí no es lo central. Si Suteba, si ATE, si quien sea, a partir de los asesinatos, potenció lo que venía diciendo, es un problema de ellos, para mí. Y quien quiera analizarlo que lo pueda hacer. Pero todos van a ir sobre ese punto. Lo que trato de discutir, y en las charlas que tengo, es que el objetivo no es una cuestión partidaria, es de derecho político, de conciencia, que las escuelas tienen que ser las mejores por todos, independientemente de lo que haga cada estructura. El FIT, ¿cómo toma eso? ¿Sí? ¿Cómo lo toma? Lo incorpora a la plataforma y dice, nosotros queremos que las escuelas sean así, porque también están haciendo política desde ahí, desde ya. Sí, nuestra posición sobre la educación pública gratuita es fundamental. Está dentro de uno de los programas del Frente de Izquierda que va a ser la defensa justamente de todo lo relacionado con lo que es la educación, tanto laica, gratuita y pública, ¿no? Y justamente en realidad nosotros queremos que la educación pública sea de calidad, pero en eso hay que invertir, hay que utilizar todos los los recursos económicos, mejorando lo que son las condiciones de las escuelas y también lo que son el salario de los trabajadores. Y vos fíjate que estamos hablando de las condiciones de las escuelas y nos olvidamos de la necesidad de construcción de nuevas escuelas. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, en realidad ¿no? En Moreno en particularmente hay una gran alta necesidad de escuelas. De hecho hay un montón de escuelas que comparten edificios. Primarias y secundarias. Primarias y secundarias comparten el mismo edificio. Y ahí lo que justamente se demuestra es que hay una gran necesidad de la construcción de escuelas. Si no se construyen escuelas, tratamos de hacer un ejercicio, la palabra que utilicé hoy como clave del programa, si no hay escuelas nuevas, no hay vacantes. Si no hay vacantes, hay pibes que no van a la escuela. O en todo caso, si llegan a ir a una escuela, son aulas hacinadas antes de la pandemia. Imagínense, durante la pandemia y entre virtualidad y semipresencialidad, voy a este punto de la presencialidad. Si decimos que las escuelas tienen que ser seguras, dignas, habitables, más aún después de las pérdidas fatales de los compañeros Andy y Rubén, ¿por qué se impuso que tenían que volver a clase los pibes y las pibas, niños y niños, a como dé lugar? A nosotros en realidad nos parece muy importante que nosotros siempre, como yo ya dije, ¿no? Venimos siempre luchando por lo que son las condiciones de las escuelas, ¿no? También en realidad me parece importante decir que durante la virtualidad, durante las clases virtuales, tampoco se invirtió en aquel momento, ¿no? Porque en realidad nosotros tuvimos un montón de chicos que no tenían celulares o compartían los celulares, tenían problemas de datos, de internet, como para conectarse y poder darle lo que fue la continuidad pedagógica. Y también lo que también esto llevó, ¿no? Que haya más sobrecarga sobre los docentes, porque en realidad nosotros poníamos todo lo necesario como para poder llegar a nuestros alumnos, ¿no? Y después, es decir, me parece que esta vuelta de presencialidad también tenía que ver, me parece, con una cuestión electoral, ¿no? Porque en realidad, de hecho, y es lo que en realidad pasó acá en Moreno, cuando nosotros volvemos a la presencialidad, nosotros teníamos alrededor de casi el 50% de los edificios escolares con problemas de gas, sin contar lo que son por ahí problemas estructurales como los techos que se llueven, si llueve, ¿no? La filtración de los problemas de luz, el tema que no haya matafuegos recargados, ¿no? Que estén vencidos. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Que no estén los matafuegos cargados, ¿no? Sí, de hecho en una de las escuelas que yo he vuelto, donde justamente directamente no había gas, ¿no? También descubrimos con los docentes que en realidad no había matafuegos, que los matafuegos estaban vencidos. Claro. ¿No? Por eso yo vuelvo y te agradezco mucho, Paula, que digas esto, que entendamos qué es el 2 de agosto de 2018. El 2 de agosto, para que se comprenda, si es que algunos no lo quieren ver, no más parches. Lo que ocurrió para que llegase el 2 de agosto es que la política fue un parche sobre parche y sobre parche. Entonces las escuelas Cromañón, que decíamos antes,
dejaron como resultado por la dirigencia política las muertes de Sandy Rubén. Por eso yo hablo de asesinatos laborales. Entonces, no entra en la cabeza de nadie que una escuela, aún sin gas y aún en la virtualidad, los matafuegos estén vencidos. Es decir, que no aprendimos demasiado. Seguimos pensando que no va a pasar, que no ocurre, que no ocurrió. Así se pensaba antes. Total, lo parchamos, ¿qué va a ocurrir? Y ocurrió, sucedió. Por eso digo que es un dolor eterno y es más doloroso cuando parece no comprenderse pedagógicamente qué significó y significa y significará las muertes de esos dos compañeros, pensando en los trabajadores e insisto, en los niños y en las niñas, que son los primeros a proteger. Y lo tienen que hacer las comunidades, ¿eh? Las comunidades tienen esa responsabilidad, es decir, los padres y las madres pues son los tutores responsables. Vamos a la interna porque si no se me va el programa. ¿Puedo agregar un poquito más? Dale. Hay que también recordar que en Neuquén, este mismo Sí, año, claro. explotó también, ¿no? Fallecieron 2 operarios y una docente en Neuquén, sí, ¿no? claro. Justamente por la problemática del gas. Entonces Sí. me parece que también hay que decir esto, que tampoco es un problema de Moreno, sino que también provincial y hasta nacional. Sí, incluso voy a tomar esto que dice Pereira. No es una cuestión de neoliberalismo, no es eso, porque si lo decimos así, parece que mañana dejamos atrás el neoliberalismo y no pasa nada, es falso. O en todo caso, me voy a corregir, no es que sea falso, es limitante. Porque con gobiernos populares, no se olviden, hubo una masacre que se llamó 11 de trenes. Yo no lo olvido. Y decíamos, va a pasar algo con los trenes porque no se hace ninguna reparación y se la llevaba a todo el sector privado. Y ocurrió. Y no era el neoliberalismo gobernando, ¿eh? Estaba Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, se puede decir eso para la tribuna, perfecto. No me interesa a mí. Lo que sí busco es que usted comprenda que la escuela de su niño tiene que ser la mejor escuela. De su hija tiene que ser la mejor escuela. Tiene que tener agua potable, baños en condiciones, puertas y ventanas, gas. Todo aquello que necesitamos a partir de Sandy Rubén, pero antes se reclamaba y se seguirá reclamando, independientemente de lo que hagan las estructuras partidarias y sindicales. Vamos a lo que es la primaria. ¿Crees que va a ser bien la primaria para la izquierda? En realidad nosotros no estamos a favor de ir a las PASO en la interna con el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros siempre nuestra posición fue realizar un congreso, ¿no? Donde discutamos con los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad y podamos justamente salir en una lista unificada. ¿Dónde? Que no se pudo. No se pudo. Es decir, entonces ahora, bueno, vamos a las PASO. Aún así nosotros creemos que este tema de ir a las PASO, lo único que hace en realidad es desviar lo que es la discusión central, que es contra los partidos patronales y todo el bloque capitalista, que ahí incluye el Frente de Todos, Cambiemos, la ultraderecha, hasta el centro izquierda. Ajá. Es decir, ahí lo que sucede es que es esto. En realidad, para nosotros el MST no estamos de acuerdo con esa política que tienen. ¿Por qué? Porque en realidad hace desviar esa discusión central. El MST lo que está planteando es una renovación de la izquierda, es decir, conceptualmente está planteando, no dice de correrse de la izquierda, pero sí definir cuál es la mejor estrategia para llegar a los sectores que están disociados de la política o que denostan la política y que no tienen contención alguna de ningún partido político ni organización. Eso es lo que pretende el MST por las notas que puede hacer. ¿Crees que hay que renovar la izquierda? ¿Que se debe un debate en Congreso, Asamblea? Sin olvidar que el Partido Obrero se fracturó hace 2 años atrás, ¿no? Está partido, que también es un capítulo aparte, pero ¿cuándo se puede dar una dinámica de fortalecimiento de la izquierda que no tenga que ver con los personalismos, sino con una adaptación a este nuevo mundo, ¿no? Donde el capitalismo impera desde ya? Claro, igual a mí me parece medio contradictorio, porque por un lado, es decir, el MST plantea una renovación, ¿no?, de la izquierda, pero en realidad nosotros si vemos justamente los candidatos que ellos plantean, son los mismos que en realidad vienen planteándose un montón de elecciones anteriores. Entonces ahí me parece que es medio... También hay personalismo, me decías ahí entonces. Y en realidad justamente, es decir, yo lo planteo así, ¿no? Es decir, cuando nos
en algún punto nos plantean el tema del personalismo, nosotros justamente me parece todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de nuestras listas, primero, vamos alternados, ¿no? De hecho, es decir, en este caso irá el Partido Obrero, irá Izquierda Socialista, irá el PTS, pero ahí hay una alternancia. Y en realidad a lo que nosotros nos parece y nosotros defendemos, ¿no? Como también Frente de Izquierda Unidad, es el programa, ¿no? Justamente, es decir, el Frente de Izquierda Unidad, cuando se presentó la lista, justamente hay un programa que hay y justamente cada uno de nosotros que en realidad estamos dentro de las listas vamos a defender ese programa del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, seguramente ustedes van a hacer una campaña hablando de ese programa, que es anticapitalista, vamos a decirlo así, ¿no? Con una búsqueda de recuperar lo que es la conciencia de clase, de identificar cuáles son los adversarios y enemigos, hablar de que otro mundo es posible desde otra lógica. Precisamente cuando uno habla de actualización de la izquierda es esto: si el programa tiene una actualización o sigue los pasos de que el capitalismo, el imperialismo se va a caer y mañana va a emerger un socialismo que no es del siglo XXI, sino un socialismo de serio. La última pregunta que te hago es casi de manual. Termina la elección primaria, van a la general, ¿van todos unidos o crees que la campaña va a dejar fisuras? Y entonces la izquierda, que utiliza las PASO para una mejor unidad, se fragmenta antes de llegar a la general. Mira, después de las PASO me parece que hay que hacer algún tipo de balance, ¿sí? Justamente, y ver justamente cómo vamos a las elecciones generales. Y bueno, después se seguirá discutiendo. Pero van a hacer campaña todos juntos, después yo te pregunto. Terminan las PASO y caminan todos juntos. ¿Y buscan el voto de los desencantados de la política tradicional o no? En realidad, claro, como justamente dije, si nosotros tenemos todo un programa, me parece que eso es tan importante dentro del Frente de Izquierda Unidad, es justamente defender ese programa que nosotros venimos siempre planteando. Dame un eje central del programa, uno. En realidad hay varios, ¿no? Pero uno puede llevar el programa. Claro, eso me parece tan importante justamente el tema de el no pago a la deuda externa, porque en realidad me parece que hay un montón, tanto el Frente de Todos, ¿no? Como Cambiemos, siempre plantean el tema de que hay que pagar la deuda. Y a mí me parece que, a mí no, sino justamente unos puntos del programa del Frente de Izquierda es el no pago a la deuda. ¿Por qué? Porque toda esa plata se va cuando no hay que invertir justamente en salud, educación, trabajo y basta de lo que es precarización laboral, ¿no? Muy bien. Gracias por estos minutos que me brindaste al programa. Ella es Lorena Pereira, es cabeza de lista de una de las propuestas del Frente de Izquierda Unidad. La otra es del MST. Bueno, usted va a encontrarse en el cuarto oscuro. 2 boletas, ¿no? Una arriba tiene a Pablo Lopardo y la otra boleta del FIT tiene a Lorena Pereira, que es docente. Otro día te voy a invitar para hablar de psicología. Bueno, dale, muchas gracias. Ejercicio es la palabra, ¿no? Bueno, si lo que se le pagó al fondo fuese aplicado en unidades habitacionales son más de 67.000. Lo que se pagó en las últimas horas, 67.000 unidades habitacionales en un país que necesita muchas viviendas. Hay que tener memoria de lo que se discutía en el año 2001, en la crisis y posterior a la crisis, cuando las asambleas comenzaban a darle una dimensión acabada a lo que es deuda externa, el gran elemento de disciplinamiento social, político y económico. Ese es un programa que va a aparecer en la Argentina el próximo año, no este, cuando Guzmán arregle los números y el fondo le diga, perfecto, me pagan ustedes cuando quieran, pero este es el acuerdo. El acuerdo es reformas fiscales, tributaristas en menor medida, pero que van a pergeñar el futuro incierto de la Argentina en los próximos años, cuando tal vez la pandemia no sea el elemento de la centralidad. El programa de izquierda históricamente ha cuestionado no solamente los pagos, sino lo que significa un Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el funcionamiento que tiene? Que es el último prestamista al que debía recurrir un país, y lo hizo Macri. Pero antes se hizo, y si tenemos memoria y queremos buscar archivos, encontraremos que la deuda externa, ya sea por capitales o intereses, desde el origen es ilegítima y es ilegal. Incluso hay un fallo de Ballesteros muy interesante, donde dice que se tiene que crear una comisión del Congreso bicameral para investigar la deuda. Como dijo el general alguna vez,
creemos comisiones para no investigar nada o no avanzar nada. La deuda externa no desapareció con Kirchner, siguió de otra manera. Con Macri aparece otra dimensión con el Fondo Monetario Internacional. De nuevo, si lo que se le pagó al fondo fuese aplicado a construcción de viviendas, son más de 67.000. Ahora, puede que no se le pague al fondo. La pregunta que tiene que hacerse la izquierda es: ¿cuál es la prioridad para un gobierno como el del Frente de Todos y cuál sería la prioridad para la izquierda? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿En educación? ¿En salud? ¿En trabajo? ¿En qué tipo de trabajo? ¿Y cómo? ¿Cómo se instrumentaría? Me parece que el programa de la izquierda tiene que bajar al territorio las potencialidades que tiene un modelo que no es capitalista, aunque el modelo es liberal, el que tenemos hoy, ni siquiera es progresista, es liberal. El sistema es capitalista. ¿Cómo sería un programa de la izquierda en un mundo capitalista, con el sistema que conocemos, tomando los recursos del Estado que son propios para beneficio de la clase trabajadora? Ese es un programa de actualización que no significa tocar las bases constitutivas de la izquierda, sino adaptarla a este tiempo, donde el mundo es global y las necesidades son acuciantes. Más de Moreno. Pausa, la última, y charlará con nosotros Anaís Sancheta, la esperanza de todos. No se le reconoció la lista, pero van a discutir política. Pausa y venimos. Las PASO es una ley, la pensó Néstor Kirchner. No voy a ahondar sobre el criterio del expresidente de la Nación del por qué. Sí, sintéticamente era dinamizar la política, ya no partidaria porque no hay orgánica, sino la constitución de frentes, y no hacer que se cuenten tantas boletas, sino imponer como criterio que las coaliciones tengan mejor funcionamiento. Entonces usted participa de lo que antes era propiedad de un afiliado o una afiliada, que iba y votaba y decía, yo quiero él, ¿no? La última gran elección del peronismo fue a finales de la década del 80, la última gran elección, ¿verdad? Cafiero Menem. Ahora, la PASO fue abriendo expectativas en varios sectores, no solamente en Moreno. Si uno mira la provincia de Buenos Aires, en varios municipios gobernados por el Frente de Todos, hubo presentación de listas, traducción necesaria. Hay muchos que quedaron enojados y enojadas, muchos. No solamente con las representaciones locales, sino cómo arriba se mira abajo. Y esto es el primer paso que voy a dar con Anaís Sancheta, que es, sos doctora, ¿verdad? Soy abogada. Sos abogada. La doctora Anaís Sancheta, la esperanza de todos, que llevó una propuesta, presentó formalmente aquellos requisitos, pero la Junta dijo no. Entonces, ¿por qué le rechazaron la lista?
Bueno, ¿Tienen claro ustedes por qué le rechazaron la lista? Mira, el argumento que utiliza la Junta Electoral para observarnos la lista es la cantidad de avales insuficientes. Con lo cual eso es un argumento falaz, me parece que es un copy-paste a lo que hacen para bajar las listas. Pero no obstante ello, nosotros decidimos apelar la decisión de la Junta Electoral. No solamente digamos, apelamos, sino que volvimos a presentar más avales, porque bueno, ponele que falten avales que no nos explicaron. Nosotros presentamos más de 1.500 avales. Nunca nos dijeron, bueno, cuáles o qué cantidad de avales estaban rechazados porque no cumplían con algún requisito. O sea, no explicaron, no dieron los motivos, sino esta, digamos, frase de avales insuficientes. Así que nosotros apelamos esa decisión, presentamos esa apelación acompañado de más de 500 avales nuevamente. Y ahora estamos a la espera de que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires nos notifique de qué va a resolver respecto de la apelación que hicimos. En una lectura previa, supongo que en la mesa de trabajo de ustedes, de la Experiencia de Todos, estaba esta posibilidad. Que digan, faltan avales o no faltan avales y no quiero, ¿no? Para que se comprenda también la razón de la nota. ¿Cuánto daña al Frente de Todos esto? La realidad, a ver, es el no quiero, sí, porque hay una decisión política de no democratizar los procesos electorales, más allá de que la ley que impulsó Néstor Kirchner justamente se llame de democratización de la transparencia política y los procesos electorales. Hay una decisión de que no, y eso obviamente daña el Frente de Todos y a la militancia, ¿no? Digamos, a la militancia de que le pone el cuerpo todos los días y que está preparada para tomar la responsabilidad y asumir los cargos electorales para vivir en un distrito mejor. Ustedes decían, digo, por las notas que pude hacer con los integrantes, ya no de la lista, sino del espacio de la Esperanza de Todos, que le den la posibilidad al vecino y a la vecina que elijan. ¿Cuál es el problema? Bueno, es un problema, evidentemente. Claramente es un problema, me parece que esta negación por parte de la Junta Electoral tiene que ver también con, yo creo que es con la cuestión de inseguridad también, ¿no? Y de que los números no cierran, y me parece que hay miedo de que otros actores políticos que están tomando más vuelo puedan llegar a ganar las elecciones. No le cierran los números para Mariel Fernández, me estás diciendo vos. Entonces, ¿para qué abrimos el juego? A ver si pierde Mariel Fernández, tenemos un problema mayúsculo. Tenemos un problema con mayúsculas. Ajá, sí. sería eso. Sí. Digo, esto lo vemos, o sea, vemos que hay una imagen negativa, sabemos lo que dicen los vecinos y las vecinas, digo, nosotros somos del barrio, vivimos en el barrio y estuvimos haciendo recorridas, digo, las referentes de los merenderos nos dicen lo que está pasando, los vecinos y las vecinas nos dicen lo que están pasando y lo vivimos, digo, porque yo no dejo de vivir en un barrio y las problemáticas las sufro en carne propia, digo, ¿no? Sabemos las cosas que se necesitan más allá de la pandemia y el contexto sociosanitario que terminó perjudicando más la realidad, ¿no? Digamos. Hablando con toda la dirigencia que te puedes imaginar de todos los sectores, colores y partidos, admiten que nunca como antes ha llegado tanto dinero a Moreno. Plena pandemia, ¿no? Porque es el acontecimiento global. Eso nos lleva a una pregunta. Si eso está volcado en los barrios, que probablemente sí, el tema es cómo se transmite lo que se llama gestión para que se haga carne en un territorio. ¿No te parece que está ahí el juego? Es decir, ¿de qué manera digo, esto que doy no es mío, sino es el derecho que no tuviste? ¿Cuánto hay de política o de falta de política allí? A mí me parece que hay falta de política. Si vos vas a un barrio, nosotros hace poco estuvimos en La Porteña, y vos ves la desidia, vos ves la falta de urbanización, sí. Eso lo ves, lo vivís, no hace falta decir mucho más. Entonces, sí sabemos que hay mucha plata, que bajaron plata, porque digo, el contexto político de provincia y nación es muy diferente con la gestión anterior, sabemos que hay mucho dinero. De hecho, ahora en un proceso cerca a las elecciones, vos ves que en Moreno Centro, por ejemplo, que están arreglando todas las calles. Bueno, van a embellecer Mitre. Van a embellecer Mitre, pero la realidad es que vos vas a un barrio y las calles no las arreglan. Están haciendo como una fachada, que es necesario porque sabemos que las calles de Moreno Centro también están mal, pero la realidad, yo vivo en Paso del Rey y para ir a la casa de mi viejo, que tengo 20 cuadras, tengo que hacer
todo un recorrido de 30, 40 cuadras para poder no dejar mi auto en el taller de por vida. Claro. Digo, y eso lo vivimos, entonces es complejo. ¿Qué van a hacer ahora? Pensemos lo probable, que le digan que no, porque se les ocurrió, porque se levantaron mal después de una noche trastocada y dicen, no, la verdad es que no hay internas, que es lo que creo que va a pasar definitivamente. Con todo esto que ustedes vienen intentando hacer, y me lo dijo Barreiro, y también me lo dijo Ismael Castro, que después presentó otra lista, pero esto va más allá del 21. Bueno, y mirá que vuelvo a la misma pregunta que le hice a todos. Imaginemos que no hay interna. ¿Qué van a hacer con toda esta fuerza, este músculo que han construido? Acompaña a nivel nacional y provincial. ¿Y lo local? Nosotros, a nivel local no hay instancia, digamos, de ningún acuerdo, no vamos a acompañar al nivel local porque estamos convencidos y convencidas de que no se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Y esta decisión de de bajar la lista, ¿no? La dedocracia, la naturalización de las injusticias, la naturalización y la reproducción de las políticas patriarcales. No nos olvidemos que tenemos una intendenta mujer, digamos que tuvo una oportunidad histórica de no reproducir la política patriarca y las termina reproduciendo. Esta posibilidad de discutir qué poder queremos ejercer y no lo discute. Nosotros desde la esperanza de todos estamos convencidos de que otra forma de hacer política es posible. Nos estamos preparando para pensar un Moreno mejor para todos y todas para el 2023. ¿Sí? Nuestro proyecto va, siempre lo dijimos, estas elecciones son circunstanciales, más allá de que vamos a hacer todo lo que diga la ley para poder ser parte de este proceso electoral. Nosotros ya hicimos las presentaciones correspondientes ante la justicia, que también tenemos esa instancia, ¿no? La ley prevé la instancia de apelación administrativa y después siempre tenemos la instancia judicial, así claro, que eso lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder ser parte de este proceso electoral porque estamos convencidos de que las personas que están en la lista pueden representar a los vecinos y a las vecinas de Moreno. Anaí, ¿cuánto hay de consecuente en el ejercicio de la política para que la derecha no avance? ¿Y cuánto hay de obsecuencia para cerrar, si no mirar lo que se tiene que corregir hoy para no lamentarlo mañana? ¿Entendés la pregunta? Sí, la entiendo. Mira, para mí la obsecuencia siempre termina perjudicando absolutamente todos los procesos. Me parece que hay algo que no estamos acostumbrados y acostumbradas es a discutir para construir, ¿no? La unidad se construye, no se impone. Y si vos no tenés el canal de diálogo, no construís el diálogo, es imposible después, hay que hacerse cargo también de eso. Hay que hacerse cargo de no tener la capacidad de construir el diálogo, de no contener y no poder abrazar a todos y todas para que se sientan parte de un proyecto, ¿no? Y eso, bueno, obviamente trae consecuencias. Pero yo de todos modos no creo que en la instancia, la instancia de las PASO para mí es para construir la unidad para las generales. En las generales está la discusión si la derecha nos gana o no nos gana, que yo estoy convencida de que no. Lo que pasa es que, bueno, ahí, quienes tienen las responsabilidades políticas se tienen que hacer cargo de cómo conducir o no conducir, ¿no? O apartar. Te iba a decir que para mí lo que ha hecho Mariel Fernández explícitamente es no quiero conducir. Yo conduzco a mi movimiento o a la intendencia desde el movimiento, pero no hay una apetencia de conducir. La verdad es que yo no he encontrado razones más. Coco Lombardi lo llamaron para que sea el puente con el peronismo y estuvo 3 meses. Sí. Ayer se fue Carlos Benítez Viduar, es decir, me parece que hay ejercicio explícito de Mariel Fernández que, bueno, igual será mi manera. Está bien, igual cuál es la manera también, porque tampoco queda muy claro, es ida y vuelta, es como que haces una cosa pero decís otra y después te das cuenta de que ese no es el camino, es como prueba y error. Sí, pero vos dijiste algo en esta charla que me parece importante después seguir buscándolo. Si el ejercicio del poder visualiza la cuestión de género o no. ¿Qué quiero decir? Si la práctica es patriarcal, aun cuando la mujer lo ejerza, y repite lo que hace el hombre, y lo dijiste no al pasar, sino señalando por qué se rechaza una PASO. Yo recuerdo que fueron las mujeres que pidieron primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en la gestión de Festa, y se logró, y fue un esfuerzo muy importante. Sí, claro. Y ahora no. ¿Sería eso? ¿O lo entendí mal? Sí, es eso.
A ver, a mí me parece que las mujeres tenemos la obligación de, y sobre todo quienes están en lugares de decisión, es discutir el poder, el ejercicio de poder. Eso es lo que tenemos que hacer nosotras, las mujeres. Y lamentablemente yo veo que quienes están en el poder, y acá no hablo solamente de la intendenta, digo, hablo de legisladoras, digamos, concejalas, diputadas, que no discuten qué poder queremos ejercer. Entonces se termina reproduciendo esto que te digo, que es el poder patriarca, y lo terminás naturalizando y justificando las injusticias, ¿no? Lo reproducís porque, bueno, también hay una comodidad en eso, ¿no? Digamos, es incómodo discutir, obviamente que es incómodo, es difícil estar en ese lugar de dar la discusión constante. Ajá. No es fácil. Es desgastante. Es desgastante, no es fácil, claro que no es fácil. Pero me parece que ese es el rol que tenemos las mujeres y también creo que nuestra generación, ¿no? Digamos, me parece que nuestra generación que vivió el menemismo, digo, que vivimos el baldismo, que nos mataron compañeros, que vivimos la represión, me parece que nosotros tenemos la obligación también de repensarnos en las formas de hacer política, ¿no? Digamos, tenemos que hacer otra interpretación también y esa interpretación, digo, llevarla a la práctica también. Hay algunos que dicen que Anaís Ancheta habla así porque fue despedida. No, Anaís Ancheta habla así porque tiene una construcción, una formación. Es más, las pocas veces que charló con ella, me ha mencionado a su papá. Su papá hace poco le podía hacer una nota, he tenido diferencias enormes con Juan Carlos. Pero esta palabra que utilizo, que es el ejercicio, es cuando nos reencontramos aún en la diferencia. Porque la diferencia es lo que enriquece, si no, es verticalismo puro. Y yo creo que lo que vos venís sosteniendo es que no sé si todos y todas quieren, ir a ese desgaste de lo que es la discusión, porque creen que eso es patrimonio de la izquierda. Viste que la izquierda discute todo el tiempo y el peronismo es mucho más pragmático, ¿no? Parece que lo toman de ahí, entonces ahora me toca a mí y lo tengo que hacer así. Bueno, de hecho a mí me dicen muchas veces que soy de izquierda, que no soy peronista, digamos. Claro. Y la realidad es que me parece que también estamos acostumbrados a los binomios, ¿no? Es una cosa o la otra cosa y no estamos, digamos, no estamos acostumbrados a hacer la síntesis, o lo viejo, lo nuevo, o sos de izquierda, o sos peronista, digo, porque es cómodo, ¿no? Digamos, marcar esto, marcar lo otro y no poder hacer la síntesis que necesitamos para construir un Estado mejor, digo, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. No nos estamos escuchando. Me parece que hay... Eso es más trágico, ¿eh? Sí, obviamente, sí que es trágico. No nos estemos escuchando. Sí, digo, yo he visto un montón de reportajes que vos hiciste a militantes, a las dirigencias. A mí no me gusta hablar de dirigencias en realidad, ¿no? Okay. Pero... yo creo que de alguna manera u otra, ¿no? Con las matices ideológicas que tenemos, yo escucho, yo siento, yo percibo que hay algo que se viene para más adelante, donde se va a por fin poder profundizar la discusión y saldar algunas diferencias para construir, digamos, un distrito mejor, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, lo que vivimos acá en el territorio, los que vivimos en los barrios, digo, de las diferentes localidades, sabemos que la estamos pasando mal, sabemos que es una cuestión estructural, porque eso lo sabemos, pero bueno, digamos, ¿qué hacemos con eso? Hay que dejar de repetir como loros y loras eso, no, si hay una cuestión de pobreza estructural, la mitad de los pibes y pibas son pobres, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Me parece que es momento de sentarnos a pensar y construir el diálogo, ¿no? Sí, y construir claro. La unidad. Bueno, la pregunta final, yo no sé si ustedes leen portales, ¿no? Porque ya el papel, yo sigo buscando papel, me agrada leer en papel, me agrada leer un libro, pero cuando tengo algo de tiempo recorro portales más que redes sociales y encuentro que incluso desde el propio Frente de Todos dice, ojo con el tema de los planes, ojo, con el tema de los planes así no va más. Así. Bueno, esto es desde la década del 90 que vienen los planes. Quiero decir que no es algo nuevo, pero voy a tomar lo que decía Anaís Ancheta para decir, bueno, ¿cómo actualizamos esto? Y lo traigo porque en la charla que tuve con Juan Carlos, en la panadería, es decir, en esa panificadora, rodeado de bolsas de harina, él decía, nosotros podemos hacer el trabajo sin el potenciar. Eso sí, denos las herramientas para que nosotros podamos arrancar y ser emprendedores y ser competitivos. Palabra que la utilizo pero no es de mi agrado. No, tiene que ser el reconocimiento de la utilidad del trabajo como un sujeto de derecho que puede transformar la realidad de pocos o de muchos. Es un gobierno
acentuado el local, no solamente en los movimientos, sino en este tipo de planes que hace la precarización y nos aleja de la discusión del trabajo? ¿Es lo que ustedes ven desde la Esperanza de Todos? Sí, claro que sí. Nosotros creemos que este gobierno lo que hace es administrar la pobreza. Digo, y los planes muchísimas veces, y yo tuve la experiencia de ser parte de un movimiento social, fui cooperativista y lo viví en carne propia, digamos, el manejo, ¿no?, de las cooperativas, de la gente que cobra la cooperativa, cómo juegan con las necesidades. Y me parece que justamente... Esa persona tiene que tributar. Sí. Sí, si no, no es cooperativista. Bueno, Sería pero así. digo, tal cual, pero digo, a mí me parece que cuando se crea la Argentina Trabaja, digamos, la experiencia, lo que decía, digamos, era muy interesante porque justamente era crear una cooperativa, era una ayuda económica para que la cooperativa después empezara a producir y generara otra ganancia, digamos, y un sueldo digno, ¿sí? Generar trabajo genuino. Sí. Bueno, eso no pasó, digamos, en realidad lo que se hizo fue esto, se convirtió en un plan. Nunca se generó, digamos, nunca se generaron las cooperativas, los proyectos productivos nunca avanzaron, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver justamente porque para manejar también, digamos, cuando vos generás derechos, generás trabajo genuino, la persona, digamos, nosotros nos terminamos empoderando también, ¿no? Claro. Digamos, y me parece que eso es lo que hay que hacer. Fue una modernización de lo clientelar para mí, en parte, ¿no? Sí. Cuando la idea era romper con lo clientelar. La idea era romper con lo clientelar, Sí. pero bueno, obviamente quienes se hicieron responsables, quienes tomaron, digamos, el manejo de las cooperativas, fueron referentes que venían también de la vieja política y que reproducen la vieja política. Y me parece que eso, bueno, les sirve, digo, para llevar a las movilizaciones a la gente que cobra las cooperativas, para utilizarlos políticamente, para precarizar el trabajo, como se está haciendo ahora, digo. Y eso no solamente, digamos, perjudica a la gente que cobra las cooperativas a corto y a largo plazo, porque tampoco le permitís, digamos, no permitís que el empoderamiento, el trabajo genuino, que terminen independizándose, sino que también lo que haces es como terminar bajando en el municipio, los trabajadores y trabajadoras. Nada, ahora se precarizó y hay muchos cooperativistas que están haciendo el laburo que en realidad le corresponde a los trabajadores y trabajadoras. Y ahí viene otra discusión, el aumento de los salarios, me parece que es así por un montón de cosas que les conviene claramente a quienes manejan las cooperativas. Muchas gracias. Sí te veo con expectativa, ¿no? La expectativa de que pase rápido esto y empezamos una discusión en serio. Es como una idea general que yo voy tomando de todas las entrevistas que hago y de las charlas que puedo tener en off, que es una circunstancia no muy deseable la que se tiene que vivir, no porque no se tenga que cumplir la ley, pero que se termine rápido y vamos a una mesa a discutir y ya dejemos de hablar de sostener y vamos a construir. Y cueste lo que cueste y pase lo que pase. Pase lo que pase, digo, conquistar el poder, me refiero a eso, ¿no? Sí. Y nosotros desde la Esperanza de Todos, o sea, cuando nos empezamos a juntar y empezamos a charlar, siempre fue, digamos, un proceso de construcción pensándolo a largo plazo. Estamos preparados, digamos, nosotros tenemos compañeros y compañeras que están preparados, que tienen experiencias en gestión, que hay profesionales, tenés organizaciones barriales, organizaciones políticas, que también vamos aprendiendo, ¿no? A hacer la síntesis, a poder escucharnos, a poder, con las diferencias que tenemos, poder pensarnos en un proyecto a largo plazo. Y creo que esto es algo generalizado también. Yo creo que hay mucho cansancio también, ¿no? Esto de, lo que pasa con las PASO, ¿no? Yo hablo con un montón de compañeros y compañeras y te dicen, bueno, pero ya sabías que iba a pasar esto, ¿no? Bueno, sí, sabíamos. ¿Y qué? ¿Nos callamos la boca? Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir naturalizando la dedocracia, las injusticias? Y me parece que hay un cansancio generalizado de eso y están esperando, bueno, a ver, que alguien también dé el paso, ¿no? Y gritar, digamos, basta de esto y ahí empezar a trabajar en serio. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo arranqué el programa y quiero terminar el programa no de la misma manera, sino nutrirme de todo lo que pasó. Bueno, es nutritivo lo que acaba de decir Anaí Sancheta. Sí, de antemano le decían, ¿para qué van a hacer esto si lo van a rechazar? Si no lo hacen es porque hay una aceptación. Cuando uno naturaliza, legitima. Si no pelea, le da valor.
aquello que en teoría uno está en contra. Bueno, la frase "hasta la victoria siempre", me la explicó hace muchos años un gran intelectual, no tiene que ver con la obtención de la victoria, sino saber que las derrotas van a ser mucho más que las victorias, pero es un norte, hay que seguirlo. Tal vez nunca alcancemos la victoria, nunca. Ahora, es un horizonte. La estructura legislativa, la estructura electoral, hace que las invisibilizaciones sean mucho más fuertes que las visibilizaciones. De antemano decían, en todos los municipios donde gobierna el oficialismo no va a haber internas. Entonces, las búsquedas, algunas más legítimas que otras, pero dan nutritivo el valor a aquello que es, vamos a respetar la ley. ¿Y la ley qué significa? La ley es que no puede haber la dedocracia, es eso. Para eso existe la ley, para eso la pensó Néstor Kirchner a su manera, pero bueno, vamos a discutir, si no hay unidad discutamos y elijamos. ¿Y qué es lo que se elige? ¿El candidato? No, se eligen liderazgos. Y lo que adolece Moreno desde hace tiempo es un liderazgo que tiene que ser colectivo, ya no es el varón, lo aclaro, ya no corre más lo del varón, además de ser patriarcal, porque ya no es funcional a este momento. No es solamente una figura, tiene que ser un cuerpo mucho más colectivo que sepa contener en la diversidad. Entonces, me gustaría decir que resignificar la palabra diversidad, la palabra pluralidad, la palabra diferencia, la palabra disenso. Si nosotros logramos resignificar eso, vamos a entender que las leyes están para ser cumplidas no desde el concepto liberal de la derecha, sino porque fueron pensadas para que avance lo que se llama un sistema democrático no de tan baja densidad como el que tenemos, sino uno mejor, que le dé al campo popular el lugar que éste está reclamando. Lo que ocurre en Moreno, no voy a hablar de Matanza, que fue un problema importante, muy importante, porque no trabajo en Matanza, pero podría referirme a eso, pero lo tomo solamente lo de Matanza y lo de Moreno porque siempre escuché que si en esos dos municipios hay mucho ruido, es que después viene una avalancha. Y lo poco que conozco de la historia de Moreno, que hace 22 años que estoy acá, porque no nací aquí, nací en Córdoba, es que cuando pasaba algo en Matanza y Moreno, a la vuelta venía un resultado. Y no hablo de esta elección, hablo después de la elección. Después de la elección, que no falta mucho tiempo, debería producirse esto, si es que las voces que vengo escuchando son coincidentes en un punto de unidad, no en toda la unidad, en un punto de unidad. Es decir, bancamos hasta acá, son los primeros 2 años de gobierno, nos sentamos todos en una mesa y salimos al unísono a plantear cuál es la diferencia central que tenemos con la gestión de Mariel Fernández. Porque si la idea es que salga uno para rebatir a Mariel y los otros esperan, no va a funcionar. Va a ganar Mariel. Porque Mariel está haciendo lo que hicieron antes otros. No es muy diferente lo que hace Mariel Fernández de gestiones anteriores. Es contiene, tracciona, suelta, paga, no paga. Nada que yo no haya visto. Lo que pasa es que se le exige a Mariel Fernández aquello que la propia Mariel Fernández dijo que era la pluralidad. Que la ley se cumpla como en 2019, que se tenía que cumplir en este 2021. Y no se cumplió. Una lectura más de género, no desde el título, sino en la amplitud y la diversidad, que tampoco creo que se cumplió. Pero antes tampoco se alcanzaban máximos acuerdos ni objetivos. Creo que este programa, y fundamentalmente lo que trae Anaí Sancheta, desde La Esperanza de Todos, es que se tiene que resignificar, yo no te digo que toda la política, pero gran parte de la política y el ejercicio de esta, para que no esperemos al 23, últimos 2 meses, si hay listas o no hay listas. Se lo digo claramente, termina la elección general y Moreno entra en un proceso de discusión más política que lo que he visto en los últimos años, pero seguro. Porque ya no son los viejos que están ahí en la pieza museológica que quiere una parte del peronismo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de jóvenes, dirigentes, hombres y mujeres que han dicho basta, hasta acá. No sé qué van a hacer los más grandes, ahora yo sé lo que voy a hacer en este momento. Termina la elección, seamos orgánicos para defender a Cristina, para defender a Alberto, a Axel, pero ahora empieza la batalla. Y es una batalla por un mejor Moreno, que debe tener la mejor planificación posible en sentido colectivo, ya no verticalista, ya no clientelar, ya no de sometimiento, ya no de disciplinamiento,
porque si no se entiende, el divorcio con los que están abajo va a ser superior, va a ser insoportable. ¿Y saben quién va a gobernar después? No las dirigencias o la militancia que toma lo que decían ahí. Van a gobernar los que hoy están gobernando el territorio, que no necesitan ni campaña, ni eslogan, ni promoción. Son las cabezas de los territorios que lo comprenden, el mapa geográfico, y dominan el mismo desde la ilegalidad. Imagínense de qué estoy hablando. Pero es como está funcionando Moreno hace tiempo. Si la política no entiende que hay que ganar con política aquello que se perdió, ya no los tranzas, sino los más grandes estarán muy cerca de entronizarse en una lista en un futuro más cercano que lejano. Ese es el desafío para los jóvenes, que entienden el territorio, que saben lo que son los barrios, que saben lo que son las redes, que saben qué son las dificultades y las vulnerabilidades que existen. Y esto que decían ahí, lo vengo escuchando en muchos jóvenes, que el riesgo es superior, ya no es la PASO. El riesgo es que Moreno no pueda ser vivido por nadie. Esa es la dimensión trascendental de la política. Si el gobierno lo entiende con Mariel Fernández, bien. Y si no, a partir de diciembre, veremos no en este programa, sino en el mundo de la política, una dinámica y un cultivo de aquello que se tiene que cosechar en el 23 y más allá del 23. Es darle a Moreno un horizonte posible, que es el que no tenemos hace muchísimo tiempo. Gracias, Anaí. Nosotros nos vamos, hicimos un programa corto, como ustedes verán, la próxima semana será más breve, de ser posible, porque la carrera empezó y nosotros la miramos de costado, haciendo quórum, en contacto directo y, como digo siempre, sin tapabocas. Chao, gracias.